En Cuba, desde que comienza el día, para el cubano de a pie, todo gira en torno a conseguir la comida, la locura que son los precios del transporte actualmente, porque tener un pequeño negocio garantiza un poco más de ingresos, pero mantener todo esto funcionando trae consigo otros dolores de cabeza en un sistema diseñado para que el tiempo se pierda entre colas y escasez. Yo estoy aquí, mira, desde las 11 de la mañana que vine a comprar de allá. Yo te entiendo lo que tú me estás diciendo. Ese sentimiento de me voy del país se acrecenta cuando se camina por las calles. El caos que llega a cautivar a un visitante que viene por primera vez a Cuba se convierte en un infierno para los cubanos. Hay lugares que se alejan de ese estándar de suciedad y miseria que se percibe y nos hacen sentir a los cubanos que estamos en un país próspero, aunque solo sea por un momento. Hoy les quiero mostrar uno de esos lugares para que los futuros visitantes conozcan un poco más sobre Cuba y para los que hace rato no ven esta zona, vean cómo anda todo. Bienvenidos a Matanzas, una de las provincias más bonitas de Cuba, y la calle que vamos a caminar es una de las más prósperas. Estamos justo frente al río San Juan y ya empieza la acción. Alguien estaba navegando en el río y se le volcó la canoa. Bueno, les decía que estamos justo enfrente del río San Juan. Y eso me hace enviarles un saludo especial a todos los que están viendo este video desde Puerto Rico. Si no eres de allá, déjame saber en los comentarios desde dónde me estás viendo tú. Bueno, creo que la mejor hora para hacer esto es a la caída del sol, definitivamente. Vamos a caminar un poco por el paseo de Narváez. En lo que les comento sobre este lugar, les diré que aquí es donde se reúne la juventud. No van quedando muchas opciones asequibles, principalmente para los universitarios, que ya muchos van tomando trabajos a tiempo parcial. En este canal, que siempre hablamos de los precios, ya ustedes saben cómo va todo. Aunque más adelante les mostraré cuánto valen aquí las cosas para que se puedan hacer una idea y elaborar un presupuesto por si van a venir. Una pregunta recurrente en los comentarios es ¿qué monedas traer a Cuba? De donde sea que vengan, traigan dólares o euros. Miren, aquí tenemos un restaurante. Vamos a fijarnos en los precios. El café empieza a partir de 60 pesos cubanos. Esto es aproximadamente unos 34 centavos de dólar. Los sándwiches valen 200. Eso sería 1.15 aproximadamente. Los precios de todo han seguido subiendo y no solamente aquí, en toda Cuba. Este sitio cuando más se llena es el fin de semana. Con toda esta locura de los precios y lo caro que está todo, a veces socializar se hace un poco difícil para la juventud. Pero la buena noticia es que cuando hay interés genuino, solamente con una salida a sentarse aquí en el malecón es suficiente. Pero ojo con esto, que nadie se ponga como el señor del que hablamos en el video de lo que quiere una mujer cubana. Este lugar, al que llaman Paseo Marítimo, aunque realmente se encuentra frente a un río, es un sitio que hace a Matanzas una ciudad única. La única ciudad de Cuba que tiene un malecón ubicado frente a un río. Y hace un contraste interesante con el malecón de Santa Clara. Un malecón ubicado a plena calle, sin agua. Todo esto que están viendo aquí es parte de lo que llaman el Plan Maestro de Matanzas. Para el aniversario 325 de la ciudad se comenzó a restaurar la calle Narváez en el año 2017. Las casas almacén que habían aquí se transformaron en talleres. Y además del comercio, son esos talleres los que hacen tan especial esta calle. Y bueno, además de la vista que estamos teniendo. En uno de esos talleres se fabrican estas esculturas que ven aquí. Y a ese vamos a entrar precisamente. Esta es una de las principales rutas culturales de la ciudad. Y si se dieron cuenta, por aquí caminan muchos estudiantes. Y el motivo es que aquí se encuentra la Escuela de Arte de Matanzas. Para ver a los artesanos trabajando, vamos a retroceder en el tiempo unas horas antes. En la mañana tuve el placer de entrar a uno de estos talleres y lo que grabé quiero compartirlo con ustedes. Estas esculturas se han mostrado anteriormente en el Museo Bellas Artes en La Habana Vieja. El gigante de hierro lo hemos visto por allá afuera. Y en el malecón también hay una, aunque aquí, en esta calle, en este bulevar,
hay una que otra estatua, que ya pasamos por ahí anteriormente. El técnico me estuvo explicando cómo es que se hace eso. Estos rinocerontes se modelan primeramente en barro. Después se hacen los moldes con resina, al igual que esto que está aquí. Y déjeme preguntarle porque creo que me trabé. Luego de que se hace con la resina, ¿qué más se hace después? Se le saca molde, se le hace molde. Ajá. Y ya se empieza a fundir. Y se funde con resina nuevamente. O sea, lo que estamos viendo aquí es resina. Usan aislante, ¿no? Para aislar el molde de la escultura como tal. Si esta escultura te suena familiar o te recuerda alguna obra literaria, déjame saber en los comentarios. Esta es una de las calles que más movimiento tiene en Matanzas, y diría que incluso la más próspera. A raíz de la celebración en la ciudad de la 13ª Bienal de La Habana en el año 2009, se erigieron nuevas esculturas y murales a lo largo de la calle. Matanzas tiene el potencial de convertirse en una de las ciudades más importantes de Cuba. Pero aún se necesitan muchas reformas que de verdad contribuyan a mejorar la economía del país y la calidad de vida de la gente. Y eso último es lo más importante. Este edificio abandonado también es una tarea pendiente, como muchas otras. No va quedando mucho por ver en la calle Narváez, pero aún queda mucho por explorar en Matanzas. Y en los próximos videos vamos a entrar en los barrios a ver cómo vive la gente. Para mí ha sido un placer traerles este video a orillas del río San Juan, que tantas cosas ha visto, ¿no? Y traerles este proyecto que ha cambiado el devenir de la ciudad, no solamente desde el punto de vista cultural, también desde el punto de vista económico. Son muchos los negocios privados que se emprenden aquí. Esta es otra cara de Matanzas. Compartirles un poco el arte que se encuentra aquí, en esta calle tan popular. Principalmente aquello de las cucarachas, que entramos a la galería y ver cómo se fabrica aquello un tanto bizarro, ¿no? Pero que los que han pasado por La Habana han visto en el Museo de Bellas Artes hace muchos años atrás. Quisiera haberles compartido un poco más de esa arte, pero todavía hay personas que como que se rehúsan o tienen cierto miedo, ¿no?, a participar en este tipo de videos. Tienen miedo a ser censurados, ¿no? Por eso muchas personas a veces no participan en estos videos, o también las mismas instituciones estatales, como hemos visto en videos anteriores, que solamente dan tours guiados a extranjeros o a delegaciones que vienen ya recomendadas por el propio Estado. Es así, estamos tratando de crear una Cuba próspera, donde ese miedo no exista más, pero bueno, así vamos, ya ustedes conocen. Hemos hecho en Matanzas ya 6 videos. Matanzas tiene mucho que dar, como todas las provincias de Cuba, pero Matanzas tiene algo particular que me atrae, que me llama la atención, así que sepan que voy a regresar aquí. No nos vamos a quedar con estos 6 videos, vamos a explorar Matanzas un poco más adentro. Quedan muchas ciudades, muchas localidades por revisar de esta linda provincia. Así que nada, familia, si este video les pareció interesante, dejen un like, compártanlo en sus redes sociales. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse para que nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos en un próximo video en aproximadamente 3 días.